Bueno, gente de Punto Cero, nuevamente estamos por acá. De este lado les saluda Carmen Fernández. En esta ocasión, nuevamente acompañada a Maggie Ostrowski. ¿Cómo estás, Maggie? ¿Todo Hola, Car, bien? ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, Un placer contenta de enorme. tenerte. Bueno, y en esta ocasión tenemos nuevamente una invitada. Se trata de Martina Matskin. Ella es codirectora del documental Cuidadoras, que bueno, cuenta la historia, relata la historia de tres mujeres trans que trabajan como cuidadoras justamente en un hogar para personas mayores. Así que bueno, le damos la bienvenida a Martina. ¿Cómo estás? ¿Todo Hola, ¿cómo bien? están? Sí, muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos bueno, por hacerte el tiempo para que podamos charlar sobre este documental tan interesante. Y bueno, en principio lo que nos surge es preguntarte un poco por qué la elección de la temática, ¿no? Como habiendo otros espacios donde de pronto hay dificultades para las personas trans, donde son excluidas básicamente, ¿no? Del acceso al trabajo formal. ¿Por qué elegir el cuidado y este rol, ¿no? De estas tres mujeres que expone el documental? Bueno, en principio fue, digamos, todo empezó el día que conocimos a unas cuidadoras trans en un hogar público de adultos mayores y ese encuentro nos pareció súper interesante, no solo por cómo había accedido a ese empleo formal, que como bien decís, es tan complicado y sobre todo unos años atrás cuando empezamos a hacer esta peli, a pensarla, sino también por ese encuentro, que no solo en el rol de cuidados, sino en el encuentro con la vejez. Que en principio uno pensaría que son dos mundos que no parecerían encontrarse, entonces nos pareció que podían surgir muchas cosas desde ahí y evidentemente así fue porque a medida que fuimos conociendo a las cuidadoras, al hogar, a las residentes, nos fuimos convenciendo de que sí, de que había una historia muy interesante para contar y para compartir. Martina, y ya que nos comentás esto, te quería preguntar cómo llegaron a ese hogar y cómo fue este primer contacto también con las protagonistas, con las cuidadoras. Mira, en principio, en realidad ese primer hogar y esas primeras cuidadoras eran distintos de los que finalmente terminamos filmando. Fue un proceso largo de conocerlas, de conocer, de darnos a conocer, de contarles de la peli, de empezar a pensarla, incluso empezar a filmar. Todo eso lleva muchísimo tiempo. Pero lo que nos pasó es que nos agarró la pandemia en el medio. Y en Ah, una pandemia, imagínate que no se puede entrar a un hogar, que las cuidadoras, bueno, por distintas razones no pudieron seguir trabajando. Eran cuidadoras que ya estaban trabajando en un hogar. Y nosotras durante la pandemia estuvimos muy abocadas trabajando siendo voluntarias del Teje Solidario, que fue una mm, iniciativa que tuvo la Asociación Mochacelis, que es una asociación que para nosotros es referente y estamos vinculadas y militando desde hace mucho. Entonces ahí durante la pandemia estuvimos muy abocadas en eso y no ya filmando esta peli que no estábamos pudiendo filmar. Y empezó a surgir mucho como la inquietud o las ganas de muchas personas que estaban en el Teje de, de ver posibilidades, opciones, estudios, de que se abrieran otras oportunidades, porque, bueno, puso a muchas personas en jaque, ¿no? La pandemia. sí. Y de ahí fue que desde La Mocha y también con el bagaje que veníamos con la peli y después con muchísimas asociaciones civiles y del Estado que se fueron sumando, empezamos a organizar otro curso de cuidados para estudiantes trans. Se anotaron un montón de personas, fue increíble el curso, muy interesante aparte el enfoque que se daba. Y de ahí fue que ahí entre todas esas estudiantes, pues nosotras estuvimos desde el primer día, conocimos a estas cuidadoras y bueno, luego cuando se hicieran las pasantías fue que entramos desde el primer día que ellas entraron a trabajar ahí como pasantes al Hogar Santa Ana, que es donde lo terminamos filmando. Bien, bien, qué interesante. ¿En qué zona queda? Porque me intrigaba eso cuando lo vi Sí, nos preguntan mucho. Queda en provincia de Buenos Aires, en Provincia de quedan Buenos Aires. en el partido de San Martín, en San Andrés. Ah, Es uno de los 8 hogares públicos nacionales que existen, que quedan en Buenos Aires. Hay uno en Capital y después hay otros en Buenos Aires. miramos. Te Em, consulto, perdón, ay, perdón, sí, May, sí, una sí. consultita. No, en este caso, bueno, mencionabas el tema de la pandemia y demás. También preguntarte, ¿no? Si surgió en este proceso, ¿no? De grabar y demás, alguna tensión, algún conflicto, ¿no? Vinculado a esta idea también de
bueno, ser cuidadosas, ¿no? Cuidadosos con la intimidad de las personas mayores, ¿no? Que residían en este lugar. Y Creo que fue tuvieron una constante durante toda la filmación. No como conflicto, pero como como una cosa que teníamos todo el tiempo presente y que estábamos todo el tiempo evaluando y revaluando, y no solo cuando filmábamos, sino también en el momento del montaje, porque un hogar es un hogar, digo, un hogar es un lugar con mucha diversidad y personas primero personas que quizás no querían ser filmadas, entonces, bueno, obviamente a esas personas las filmamos. Pero bueno, después sí, digamos, siempre teníamos nos íbamos poniendo límites a lo que nos parecía que no filmar. Una de las formas de evaluar que teníamos era pensarnos delante de la cámara y con qué estaríamos de acuerdo y nos divertiría filmar y con qué no. Eh, Eso fue una de las cosas que más nos llevó, pero bueno, obviamente también conversando con cada persona y después pensando cuál era el retrato eh, también que se iba a hacer, ¿no? Nosotros, cuando terminamos de filmar la película, teníamos 100 horas de material que terminaron siendo una y un poquito, así que ya sabíamos que siempre queda mucho afuera en este tipo de Claro, un documentales. montón, claro, un montón. Sí, qué difícil ahí también poder hacer esa selección, ¿no? Porque debe ser material muy potente. Mucho tiempo de Y buscar, pero bueno, tiempo, sí, son millones de historias posibles y es sí, como ir delimitando cuál es aquella que cuenta mejor lo que exacto, queremos. claro, interesante. No, yo te voy a preguntar que también en la introducción de la película, algo de esto se dijo, de que hay momentos donde parece ficcionado, pero dijeron, bueno, no, recuerden que esto es un documental, no hay ningún guión de los diálogos. Te quería preguntar eso, ¿cómo hicieron para lograr ese proceso en los registros y para construir esa intimidad entre quienes participaron y, bueno, y los que estaban detrás de cámara también? Bueno, lograr esa intimidad creo que es un poco, más allá de, no tiene que ver con el cine, quizás Sí, más con algo humano, de estar un montón de tiempo, de darnos a conocer, de conocerlos, de empezar a contar de a poco cómo era filmar una película y a quienes les daban ganas. Y nosotras mucho no solo conocer a las personas, sino conocer el hogar, como los ritmos que tiene, cómo pega la luz, cómo son las rutinas. De pronto como uno empieza a ver como que hay algunas personas van ahí a fumarse un pucho al patio a tal hora, que más o menos los martes a esta hora se juega al bingo, y como que hay algo de que de tanto irte, un poco te terminas haciendo parte, y en ese que seas parte también se empieza a tomar natural tu presencia. También son personas que viven en comunidad, ¿no? Quizás a uno sería rarísimo que de pronto alguien te golpea, abra la puerta y entre a tu casa, pero ahí pasa todo el tiempo, comes con otras personas, compartís con otras personas, entonces no es tan invasivo que haya personas y también, nada, tratamos de ser respetuosas mientras filmábamos, éramos un equipo muy chiquito, tratábamos de tener, no sé, micrófonos corbateros así para no estar con algo encima, o una cámara en trípode que nos dejaba quedarnos un montón de tiempo sin que a nadie se le cansen los brazos y filmar, ¿no? No es que quizás cuando ni bien uno pone una cámara se siente un poco la presencia, pero después de un rato, después de 5 minutos, 10 15 un poco te olvidás. Entonces creo que fue una combinación de todas esas cosas. Eh, sí, un poco una combinación de todo eso. Y hay algo también que se ve, ¿no? Y que también en algunos de los videos aparece, ¿no? Como esto de que quién cuida a quién, ¿no? En definitiva, ¿no? Y también el vínculo que se generan entre las cuidadoras y las personas adultas mayores en el hogar, Sí. y se construye, ¿no? Como un refugio, tanto para las cuidadoras como para todos, parece, ¿no? Una gran familia. ¿Cómo ves eso vos? Como esa construcción que se genera ahí o cómo se fue dando, ya que empezaron desde, como contabas al principio, ¿no? Con las pasantías desde el inicio. Sí, total. Fue súper interesante también ver cómo se iban formando esos vínculos, ¿no? Porque también uno puede atestiguar vínculos que ya existen, pero nosotros decidimos filmar a lo largo de mucho tiempo, ¿no? En vez de concentrar y filmar, no sé, 2, 3 semanas todos los días, dijimos, no, vayamos estirándolo, filmamos a lo largo de un año. Entonces fuimos pudiendo ver no solo cómo ellas se relacionaban con el oficio, sino estos vínculos que se iban generando. Y sí, es muy interesante. Obviamente no todo el mundo se lleva bien con todos. Hay gente que prefiere estar sola.
y hay gente que se lleva mal, obvio, hay un montón de pueblo chico, infierno grande, eh, pero sí es súper interesante lo fuerte que pueden ser los vínculos. Creo que tiene mucho que ver con eso, con que se forma como una comunidad, ¿no? Es una comunidad donde se está conviviendo y hay algo de ese encuentro que se da y creo que este vínculo del cuidado también hace que sea mucho más fuerte, ¿no? Como a veces nos preguntaban como, che, y nadie tenía prejuicios, nadie, y bueno, puedes tener prejuicio un día, 2 días, 3 días, después de tanto convivir con una persona, con tanta relación, obviamente siempre hay gente que sigue teniéndolos, pero me parece ¿no? Se fueron formando y se fueron haciendo muy fuertes los vínculos y sí, es interesante porque aparte a veces parece el panorama, ¿no? De ir a ver qué pasa a lo largo de un año dentro de un hogar, quizás no puede parecerle, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que voy a ver? Habrá personas muy solitarias, ¿cómo es, no? Y después te das cuenta que hay un montón de vida y que pasan un montón de cosas y te vas a reír también de las cosas que pasan. Alguien dice, acá estamos de fiesta en fiesta, como, bueno, se dan muchas cosas y es hermoso. Mm. Qué interesante esto que decís sobre, bueno, estos adultos mayores también vienen, ¿no? con su propia vida adulta, con sus propios prejuicios y demás. Y en ese sentido, ¿qué pudieron observar también respecto, bueno, ante esta cuestión generacional, por un lado, y bueno, estos estereotipos de género, ¿no? También de pronto en encontrarse, de pronto, ¿no? Con tres mujeres trans trabajando al cuidado de ellos y ellas. Y en general creo que hasta, digamos, fue fue mejor de lo que pensaban, podríamos decir. Obvio, entraban con un montón de miedo ellas y no sabían con qué se iba a enfrentar. Obviamente, igual hay que tener en cuenta que llegamos a un lugar, prendemos una cámara y la gente no es tonta también, ¿no? De que hace frente a cámara. Entonces, sí, obviamente hubo quien tuvo sus problemas y sus prejuicios y todo, y lo hay en todos lados. Eh, pero de nuevo, hay una diversidad dentro de un hogar. Hay gente que viene de lugares muy distintos, que está en lugares muy distintos y que tiene pensamientos y, digo, políticamente son todos distintos. Entonces, como, bueno, hubo de todo, pero en general tuvieron un re buen recibimiento por parte de los residentes. Fue fluyendo, digamos. Fue Bien, fluyendo. bien, bien. A Y veces el prejuicio es no propio también, ¿viste? Ante ese tipo de situaciones, como pues, uno a veces también tiene como sus propios prejuicios y de pronto también hay una mirada, ¿no? Respecto a los adultos mayores, a que, bueno, tienen sus prejuicios y no necesariamente. Total, por También eso. todo eso. Por eso está bueno Eh, hablar como de que también hay una diversidad en la vejez, ¿no? Como que a veces se pone como los viejos son, las viejas son, les viejas son, y, y no está así. no, no necesariamente. Digo, porque ¿no? Todos nosotros en cierta cantidad de años, la cual cada uno considere que llega a vejez y si llegamos, bueno, vamos a seguir manteniendo, ¿no? ¿Qué nos une esa vejez? Entonces, nada, está bueno también eso, que haya una diversidad. sí, Bien. sí, sí, y se muestra ahí en la película, la verdad es que se muestra. Qué bueno. No, y te iba a preguntar si generaron algún vínculo con los protagonistas, Y después de pasar ustedes. mucho tiempo, tanto tiempo, Sí, sí, los terminas amando a todos. claro, me imagino. Eh, sí, obviamente, siempre, bueno, uno está detrás de la cámara, otros están adelante, pero sí, terminamos. Creo que se nota como que hay algo de eso, de pasar tanto tiempo que obviamente apagas la cámara y te quedas charlando y sí, sí. ¿Y alguna situación o qué situaciones pensás que te movilizaron más a vos o que les movilizaron a ustedes estando detrás, ¿no? Mira, un montón. Eh, un montón. Creo que es loco eso, como que, bueno, esto, ¿no? Que a veces si vos te sentás y te pones a escribir un guión, es una cosa. Ahora prendés la cámara y de pronto pasan cosas que no puedes creer que estén pasando delante de cámara y eso muchas veces es muy movilizador, las cosas que pasan. Digamos, estando llorando atrás de la cámara, riéndonos atrás de la cámara, mirándonos, diciendo como no puedo creer esto que estamos filmando. Nos pasó mucho. También el mismo hecho de estar filmándonos, nos fuimos dando cuenta que también era muy movilizador estar yendo a filmar a lo largo de tanto tiempo a un hogar esta película.
eso, nos fuimos dando con el tiempo, cuenta con el tiempo, como que al principio fue como, bueno, este lugar de pronto nos fue muy familiar y en algún momento nos dimos cuenta que, bueno, que igual nos hacía pensar en un montón de cosas y digo que nos movilizaba también cada vez que íbamos. Mm. Y algo, algo que le... Ah, perdón, Caro. No, seguí, iba a preguntar. No pasa nada. Siga, siga. Bueno, ¿qué les gustaría que se lleve el público? No sé, ¿qué mensaje cuando finaliza de mirar ese documental? Un montón de cosas. Pero en general nos parece muy lindo todo lo que hablamos. Por un lado, sobre todo el momento en el que se dio el estreno, ¿no? Es muy particular porque justo nos encontramos en una realidad donde muchas de las cosas o todo lo que retrata esta película está siendo muy denostado o desfinanciado o intentando sacarle derechos. Entonces, como por un lado eso, como ese retrato que se contraponga a estos discursos de odio, que a veces no son solo discursos de odio y acciones de odio, sino como que también se busca como movilizar no solo desde el odio, digo, desde mentir o desde la ignorancia, entonces como de pronto pasa a ser un testimonio de algo o un discurso sobre algo que nos interesa que se contraponga a eso. Eh, Nos parece que está bueno que movilice, que se piensa en las vejeces, digo, como hay a veces ganas de no ver a la vejez Sí. que viene y es bastante urgente porque la estamos haciendo, estamos haciendo cuáles son los derechos, las posibilidades y en un mundo que cada vez se pone más complicado para con la vejez porque somos sociedades cada vez más viejas. eh, Quizás cada vez con menos red o replanteando cuáles van a ser esas redes que tengamos en las vejeces, probablemente con menos, bueno, se va a venir cada vez más complicada, entonces es importante estar pensando en eso. Y en el caso y después, bueno, en la defensa de todas las políticas públicas que habilitan esta posibilidad que se ve en la película y que hoy está siendo amenazada y que pueda servir para esa defensa activa de lo que aún se tenga y en la búsqueda de más. Ujú. Bien, bueno, ahí voy. Perdón, Maggie, que nos pisamos, es lo que tiene el Zoom. ¿Vieron? Esto puede pasar. Bueno, consultarte también si mantuvieron el contacto con la gente, ¿no? De el hogar, si, cómo se vieron ellos y ellas también en el documental, si tuvieron comentarios y demás. Y también, bueno, si siguen en contacto con las cuidadoras, ¿no? Y también cómo se sintieron ellas al verse bueno, en esta producción, qué inquietudes, qué miedos también no pueden haber manifestado en esa previa cuando surge esta idea y demás. Bueno, la primera proyección que hicimos de la película fue en el hogar, obviamente. Fuimos al hogar, porque aparte un montón de residentes les costaba, les era muy difícil ir hasta el cine cuando les hablamos. Así que fuimos ahí, fueron todas las personas que trabajan en el hogar, todos los residentes, las cuidadoras y las familias de los residentes también. Y fue increíble, porque por más que nos estés viendo con la cámara a lo largo, vos hayas estado dentro de las escenas, nunca sabés qué película va a terminar siendo. Entonces, la verdad que fue muy emocionante, muy movilizador. Se rieron, se emocionaron. Las familias que sabían que estábamos filmando, pero ni idea que estábamos filmando, también muy emocionadas. O sea, fue muy lindo. También es muy raro verse frente a cámara. Hay cosas que se habían olvidado, esto no me acordaba, sí, qué sé yo. Eh, pero sí, fue muy hermoso, fue muy lindo. También, bueno, ahora hay cosas hay cosas hay residentes que fueron cambiando en el tiempo, por ejemplo. Eso es algo que también moviliza, porque quizás alguno no estaba igual en el momento de la peli que después, entonces mueve algo. El hogar tampoco es el mismo, digo, el hogar sí tiene la misma gente increíble que está ahí, está acá y por eso funciona tan bien, pero obviamente con un presupuesto mucho más reducido y con menos personal, entonces también hay cosas de esas que han cambiado, entonces ese cambio entre el momento de filmar y el estreno también es un poco movilizador. Me imagino que sí. No, y te preguntaba sobre las cuidadoras también, si manifestaron algún temor, ¿no? En la previa y bueno, al verse también, ¿no? ¿Cómo se sintieron?
Sí, obviamente que las cosas, bueno, ellas también lo vieron antes incluso que el hogar, porque obviamente eran las protagonistas y queríamos que estén bien con eso que se mostraba. Sí, les da un poco, obvio que les da un poco de cosa, pero bien, después les re gustó la peli, les re gustó como eso, verse ahí, verse retratadas. Ellas no estaban yendo a hacer una película, ellas estaban yendo a hacer una pasantía. Entonces, de pronto, no es lo mismo que quizás si uno actúa en una película y está esperando verse actuar, que si de pronto como te hacen un raconto de un momento de tu vida. Entonces, Tal estuvo bueno cual. eso. Encima en una pasantía que estás en una instancia, ¿no? Como también de evaluación, ¿no? Y Es formativa. muy total, es muy, no sé cómo decirlo, es muy valiente lo que hicieron realmente, porque era un montón, o sea, ya era un montón esa pasantía, ya era un montón entrar a ese lugar, a ese trabajo, empezar, eh, y encima hacerlo teniendo una cámara y prestarse ese juego, y prestarse ese juego a lo largo de tanto tiempo, es muchísimo, es muy valiente y también es muy generoso. Sí, la verdad que sí, es un montón lo que hicieron. ¿Y tienen otros proyectos en mente después de... Bueno, ahí ya me dijiste que sí, así que Sí, sí, siempre estamos trabajando, estamos si trabajando se puede en compartir. conjunto, estamos trabajando. Sí, lo que pasa es que todavía estamos como bastante en la instancia Claro, de cuidadoras, estamos a pleno con el estreno, pero sí, si este planeta nos deja. No, sí, sí, obviamente, sí, seguimos laburando, estamos codirigiendo otro docu también con Gaby, así que bueno, que también está ahí en marcha, qué bien. así que Estamos en un bien, por contexto suerte. heavy, Sí. ¿no? Para todo lo independiente, para las producciones, Para muchas para... cosas, Para todo, creo, sí. para Creo que para todo. todo. Contexto jodido. Sí, Sí. sí. Y por último, preguntarte, Martina, ¿dónde se puede ver actualmente? ¿Qué fechas están actualmente disponibles? ¿En qué zonas? Mira, ahora está en el cine de Gomón, está por estrenarse también en Mendoza, pero para nosotras lo mejor de todo que se puede hacer porque como va cambiando día a día, lo que está bueno es ir a nuestro Instagram, que es @cuidadorafilm, y ahí están actualizadas todo el tiempo por si alguien se queda con la idea y viste que quiere ir a los 2 días y ya cambió la fecha. Entonces ahí pueden ir al Instagram y fijarse todas las fechas actualizadas con los horarios. Perfecto. Entonces, todo es a seguir, Cuidadoras Film. Genial. Cuidadoras Arroba, film. Sí, total. perfecto. Y de paso a eso, si quieren preguntar algo, como si quieren estar en contacto, también por ahí les respondemos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, invitar a todos entonces a ir a ver el documental, por supuesto, imperdible, y a seguir, ya me estoy yendo también a seguir a redes. Bueno, muchísimas gracias Martina por este documental que se mandaron, junto a tu compañera y bueno, todo el equipo, ¿no? Que armó Cuidadoras y agradecerte, obvio, por tu tiempo también para esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por todo. Gracias, Martina. Bueno, gracias Maggie, como siempre. Beso Gracias, grande. Car. Un beso. El día de ayer, 24 de julio, fue el día de sobrecarga de la Tierra. Este es un marcador significativo que una organización sin fines de lucro que se llama Footprint Network junto a WWF realizan año a año y se basa en la relación entre la biocapacidad del planeta y la huella ecológica de la humanidad para desarrollar estos datos. El año pasado se conmemoró este día, el 1 de agosto, lo que significa que este año se adelantó un total de 8 jornadas. Este concepto de la huella ecológica fue propuesto por Andrew Sims del grupo británico The New Economics Foundation y se convirtió en una campaña global en el año 2006 para realizar anualmente este cálculo. Desde entonces fue impulsada por diferentes organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza o WWF y se transformó en un indicador ampliamente difundido sobre el impacto del consumo humano sobre los ecosistemas del planeta. Esta situación, dicen desde la organización, surge de varios factores, incluyendo las emisiones excesivas de dióxido de carbono, el uso excesivo de agua dulce, la deforestación y la sobrepesca.
Son estas actividades las que conducen al agotamiento del capital natural de la Tierra, lo cual es crucial para poder mantener el equilibrio ecológico y poder asegurar la seguridad de los recursos a lo largo de todo el tiempo. Este año que esto haya ocurrido más temprano en comparación con años anteriores sugiere que está habiendo una aceleración en el consumo de recursos y que esto podría deberse a varios factores, como puede ser el aumento de las actividades industriales, el crecimiento de la población y una mayor demanda de recursos naturales. La consecuencia que tiene esto sobre el planeta son importantes porque que se haya realizado más temprano subraya el persistente desafío del consumo insostenible de recursos de parte de toda la humanidad. A pesar de su horario constante durante los últimos 15 años, ocurriendo justo después de 7 meses del año, el impacto acumulativo de la sobrecarga continúa escalando y este agotamiento de los recursos del planeta crean un déficit cada año que suma a la presión ambiental existente. Desde la Red Global de Huella Ecológica, lo que dicen es que estamos estirando los límites de cuánto daño ecológico podemos tolerar. Ahora estamos en un cuarto del camino en el siglo XXI y le debemos al planeta al menos 22 años de regeneración ecológica, incluso si detenemos cualquier daño adicional ahora. Si aún lo que queremos es llamar a nuestro planeta el hogar, dicen que esta sobrecarga exige una escala de ambición en adaptación y mitigación que debería eclipsar cualquier inversión histórica previa que se haya hecho por el bien del futuro común.